todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy quiero compartirles una receta de mi bella tierra Bolivia, bizcocho de Pascua boliviano. Los ingredientes, como siempre, te los dejaré apuntado aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora sin más, damos comienzo. Añadiremos leche templada en un recipiente, la mitad del azúcar que vamos a utilizar para nuestra receta y un sobre de levadura seca. Removeremos bien nuestra mezcla, la cubriremos y la dejaremos en reposo hasta que se active la levadura. Agregaremos una pizca de sal en la harina, el resto de azúcar a utilizar y con la ayuda de una espátula vamos a remover muy bien dejando un agujero en el centro. Lo siguiente que haremos será añadir un huevo, una cucharadita de vainilla y la mantequilla previamente derretida. También puedes añadir colorante alimenticio, pero esto es completamente opcional. Transcurrido unos minutos que la levadura haya fermentado, se la añadiremos al resto de ingredientes. Nos valdremos de la ayuda de una cuchara de madera para remover muy bien e integrar nuestros ingredientes. Hacer los bizcochos de Pascua boliviano, como podrás apreciar, no es para nada complicado y el resultado es extraordinario. Cuando ya no nos sea posible seguir con la cuchara de madera, con las manos muy limpias, procederemos a continuar con el amasado. La masa para la elaboración del bizcocho de Pascua boliviano en principio suele ser bastante pegajosa. No te asustes y continúa. Vamos a espolvorear harina en una superficie limpia y proseguiremos con nuestro amasado. Como te dije hace un momento, la masa para la elaboración de los bizcochos de Pascua es bastante pegajosa. No le vayas a añadir más harina. Tú prosigue con el amasado, que transcurrido unos 10 a 12 minutos, la masa empezará a desprenderse de la superficie. Cuando nuestra masa ya no sea tan pegajosa, vamos a untarla con aceite y dejarla en un recipiente cubierta con papel film y un paño. La llevaremos a un sitio bastante cálido para que ésta doble su tamaño. El tiempo puede variar dependiendo del sitio en el que te encuentres. Mientras vamos a preparar el almíbar para nuestros bizcochos de Pascua. Colocaremos agua en un recipiente junto con el azúcar y una rama de canela. Removemos bien hasta que este se integre por completo. Luego dejaremos que se haga a fuego medio y cuando la consistencia se torne un poco espesa estará listo. Luego retiraremos la canela y vamos a añadirle el zumo de medio limón. Removemos muy bien nuestra mezcla y dejaremos reposar hasta que ésta enfríe. Cuando esté fría, vamos a verterla sobre un recipiente. Como pueden observar, está bastante espesita. Tuve que salir a hacer unas diligencias, así que mi masa ha reposado durante 2 horas. Como se puede observar, ya está lista. Vamos a espolvorear una superficie limpia con harina y quitarle el aire a nuestra masa. Le daremos la forma de un cilindro para que nos sea mucho más fácil hacer las bolitas. He pesado la masa para que todas las bolitas me salgan de un mismo tamaño. De esta manera, los bizcochos de Pascua tendrán todos un tamaño igual. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Es completamente gratis, pero a mí me ayudas un montón. Una vez hechas las bolitas, las dejaremos reposar durante 5 minutos. Luego vamos a aplastarla con la yema de los dedos y con la ayuda de un rodillo vamos a estirarlas un poquito. Tenemos que dejarla de un grosor aproximado de 1 centímetro, no muy fina, pero tampoco muy gordita, así. Repetimos otra vez, aplastamos con la yema de los dedos, estiramos con un rodillo, asegurándonos de no dejarlas bastante finas, sino de 1 centímetro aproximadamente. Vamos a colocarlas en una bandeja sobre papel para hornear. Seguidamente vamos a cubrirlos con papel film transparente. Taparemos con un paño y dejaremos que repose durante 1 hora. Transcurrida 1 hora, como se puede observar, la masa para nuestros bizcochos de Pascua está prácticamente lista. Con la ayuda de un cuchillo con punta afilada, vamos a hacer una cruz en cada uno de ellos. Luego colocaremos una uva pasa en el centro de todos los bizcochos. Asegurarse de presionar bastante bien para que luego las uvas no se nos vayan a salir en el momento de la cocción. Vamos a batir un huevo y con la ayuda de una brocha pintaremos uno a uno todos los bizcochos de Pascua. Si te está gustando el video hasta ahora, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal.
llevaremos a nuestros bizcochos de Pascua a un horno precalentado a 180 grados, cocción arriba y abajo durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción, mirad qué maravilla. No se pueden hacer a la idea lo bien que huele mi cocina. Estos deliciosos bizcochos de Pascua boliviano desprenden una fragancia realmente maravillosa. Estos deliciosos bizcochos de Pascua boliviano no solo se ven y huelen bien, mirad qué blanditos están y qué tiernos. Ahora, como paso final, vamos a untar nuestros bizcochos con el almíbar que preparamos con anterioridad. Untaremos muy bien alrededor de toda la superficie y luego vamos a impregnarlo con coco rallado. Si has llegado hasta aquí, permíteme darte las gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, ya sabes, manita arriba y suscríbete a mi canal. También puedes compartir este vídeo en tus redes sociales con tus amistades, para que más personas puedan degustar de este exquisito bizcocho de Pascua boliviano. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.